Y continuamos entonces la clase de hoy. Aquí tenemos, un momento por acá. Bien, estamos viendo la ley de Rolle y vimos la gráfica de 2 dimensiones, gráfica de 2 variables, realmente 3 variables, y XY de un XY del otro componente. Okay, ya yo lo expliqué ayer, eso se presta a confusión, pero bueno, esas son gráficas que se utilizan bastante como científicos. Bien. Vimos cómo se realizaba en la hoja Excel, y se lo expliqué usando el mismo Excel, que había que crear la data de X, la presión pura, multiplicando la fracción X por la presión pura, me da la presión de vapor. Y eso se hace para el heptano y para un componente 1 y el componente 2. Sabiendo que la concentración del componente 2 es la del 1 menos el componente 1, porque estamos usando fracción molar. ¿Okay? Bien, así creamos la presión de vapor del componente 1, que aquí está. La presión de vapor del componente 2, que viene al revés, porque a medida que aumenta la concentración de un componente, disminuye la del otro. ¿Ok? Bien. 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 Y teníamos la presión total. Están entrando compañeros todavía. La presión total, que es la suma del componente, la presión de vapor del componente 1 más la presión de vapor del componente 2. Porque la presión total es la suma del presión de 1 más presión de 2, ¿no? Eso podemos verlo. Vamos a incluir esto, insertar sobre el texto, ¿no? P1 más P2 igual P total. ¿Ok? Está mi ratón aquí, se me fue mi ratón ahora. ¿Ok? Bien. ¿Ok? Entonces la presión total es la presión 1 más la presión 2. Fíjense que la presión total es una función lineal de las presiones, ¿eh? Igual que las moles totales, la mole de la sumatoria de todas las moles. ¿Okay? Y la fracción molar también, la fracción molar total es la suma. ¿Okay? Son acciones sencillas. Habíamos visto cómo si tenemos la presión total, que es esta que está acá, la suma, ¿okay? Podemos calcular la concentración de cada uno de ellos, ¿okay? Sabiendo que la presión de uno
es la concentración de uno, es la presión de uno entre la presión total. Vamos a ver si también lo podemos volver hacia aquí. En esta gráfica global. Tenemos también aquí, vamos a escribirlo acá. P1 igual, perdón, se llama concentración, o vamos a poner porcentaje, que es ahí, porcentaje del componente 1 es igual a P1 entre P total por 100, ¿no? 100. Ok. Entonces, el porcentaje este de vapor que está aquí es igual a la presión de componente 1, y aquí está la presión del componente 1, entre la presión total de acá, por 100. Y me da esta tabla de acá y para la otra. ¿Ok? Bien. Y aquí está la ecuación general que usted tiene que resolver, que ya lo había explicado, en el cual sabiendo que la presión total es la presión 1 más la presión 2 y K, esto es X1 P sub 0,1 y esto es 1 menos X P sub 0,2 y se desarrolla la ecuación. ¿Ok? Una ecuación con una sola incógnita se le puede resolver. Se lo expliqué. Eso fue la última clase que vimos, ¿no? Lo estamos repasando. Habíamos visto que en la vida real la gráfica no sale en línea recta, sino que se pueden salir subidas o pueden ir bajadas. En el caso de la pendiente, la pendiente de roll es una constante. Pero aquí en la vida real puede que la pendiente de roll sea grande y luego va disminuyendo. Y la pendiente cercana al valor diluido aquí, esta pendiente verde, es la recta de Henry, que es una pendiente de roll a concentraciones muy bajas. ¿Ok? Bien. Esta es una tarea de roll, que hacer lo que lo habíamos señalado, hacer una gráfica de componente 1, una gráfica de componente 2, luego la suma de ellos, que da esto por acá arriba, ¿ok? Y hacer toda la gráfica junta. Aquí está. Heptano, luego el hexano, luego la presión total, ¿ok? Y hacer la gráfica. Es decir, hacer esto, prácticamente. ¿Ok? Eso va a estar en la presentación, para que lo usen en el modelo. Muy bien. Profe, disculpe, es que una compañera está en la sala de espera. Si la pasa, está ahí, por favor. Sí, no me sale ya, porque vamos a ver. Un momentito, a ver. Bueno, déjame ver dónde está la niña esta ahora, pues. Ya dice que entró, profe, gracias. Entró, ok. Bien, proseguimos. Pero aquí no me salió en la pantalla. Bien. Entonces habíamos visto cómo para un componente hay dos gráficas realmente. Una, la gráfica de la presión de vapor versus concentración del componente líquido, que es prácticamente la ley de Rolle, que debería ser una línea recta, pero a veces vienen hacia abajo, a veces vienen hacia arriba. Y también existe una gráfica para la concentración
de la fase de vapor, ¿okay? En la cual la concentración en la fase de vapor es esta que está acá. Si ustedes grafican esto y grafican esto que está acá, sí, esta que está acá, la presión, esta presión versus esta presión, esta acá, versus esta presión de acá, okay, esto me saldrían gráficas de así. Uno está más enriquecido del componente más volátil, y este es el líquido, ¿no? Entonces, la idea es si este es el líquido que comenzamos aquí, por ejemplo, hacemos una destilación, pasamos al estado de vapor. Esta es la gráfica de vapor. Condensamos, se mantiene constante la temperatura, porque esto aquí es temperatura, ¿no? Condensa. Volvemos a destilar, pasamos a la estado de fase de vapor. Condensamos, temperatura constante, caemos acá, se enriqueció, ¿eh? Se está enriqueciendo, esto está aumentando aquí. Volvemos a destilar, tenemos este componente de vapor, condensamos, caemos, ¿ve? Se va enriqueciendo. A medida que vamos destilando, ¿ok? Y volvemos a destilar el condensado y destilando, vamos enriqueciendo. Eso se puede hacer por varias destilaciones o usar una columna de fraccionamiento, en la cual hay, cada vez que estamos destilando y se condensa, destilamos y se condensa en el tubo, se está haciendo esto que está aquí, se está enriqueciendo. ¿Ok? Por eso es una columna de destilación simple, en la que tenemos una sola fase, es menos eficiente a una columna de fraccionamiento, una columna larga, en la cual tenemos varias etapas. ¿Ok? Okay. Bien, aquí lo habíamos visto, habíamos hablado de lo que era la mezcla auténtica, una mezcla que no se puede separar por métodos físicos. ¿Okay? Típico es etanol-agua, que es la mezcla del 96%. Por más que usted destile, no lo puede purificar más, no puede aumentar su concentración, tiene que usar método químico. ¿Okay? Lo mismo cloroformo acetona y esta gráfica nos da información de formación de aductos, sí, es una interacción positiva. Entonces, ¿cómo se obtienen estas gráficas que están aquí? Mezcla inicial, destilamos, pase a vapor, condensa, volvemos a destilar. El cálculo matemático aquí yo lo hice de esta manera, ¿no? Supongamos que tenemos una concentración inicial de solvente hexano, C6, ¿no? 10% de hexano y 90% de heptano. Estas son las presiones puras, es decir, P sub 0 para el heptano y C sub 0 para el hexano, que es mayor porque el hexano es más volátil que el heptano. Una primera destilación. ¿Okay? La presión es la presión, bueno, aquí está. La presión del componente 1 es la concentración del componente 1 que está aquí, esto, por su presión, por esto que está acá. ¿Okay? Así que la presión del heptano es igual a la concentración del heptano, que es 1.9 por su presión, por 0.427, esto da 384. La hexano es 10%, por esto es 105, el 10%. ¿Ok? Entonces, esta es la presión de heptano en el vapor y hexano en el vapor. La presión total es la suma de los dos, es 489. Si dividimos cada uno por la presión total, tenemos el porcentaje. ¿Ok? ¿Dónde está esto? El porcentaje es la presión del componente 1 entre presión total por 100. Es el porcentaje. En esta de vapor, ¿no? Aquí lo tengo aquí. El porcentaje, aquí se ve bien, es la presión, el vapor entre la total. 105 entre 409 por 100 es 21%. Y 78. Fíjense, el porcentaje de
hexano era de 10% y en estado de vapor es 21%. Eso es 114% de enriquecimiento. ¿Ok? Esto menos esto entre esto por 100. Y el 78% es de heptano, pero antes era 90%. Así que 78 menos 90 entre 90%, eso es menos 12%, menos 13%. Así que hubo una disminución en el enriquecimiento del heptano, pero hubo un enriquecimiento del hexano. ¿Okay? Ahora, esto que está aquí, esta concentración, al condensar, se convierte en líquido, 78% y 21% en el líquido. ¿Okay? Al volver a hacer otra destilación, nuevamente multiplicamos cada concentración por su X por presión pura. ¿Ok? Me da entonces 335 por el heptano y 225 por el hexano. Es decir, el hexano es 21,5 por 1000. ¿Ok? Es 225. ¿No? Más o menos. No es 1050. Entonces, eso son en una segunda destilación, estas son las presiones de vapor. La presión total es 560. Si dividimos cada uno entre esto por 100, me da la concentración en el vapor. ¿Okay? Entonces, vemos que el heptano tiene en la primera destilación 78%, ahora bajó a 59%, esa otra disminución. Pero el hexano, que tenía 21%, ahora subió a 40%, ese subió 87%. ¿Ok? Entonces, este es el cálculo matemático teórico para hacer estas gráficas, ¿no? Línea de concentración de líquido y línea del vapor. ¿Ok? Y así para N destilación. ¿Ok? Este es el cálculo matemático. Esto lo hacen, ¿ok? Para determinar las concentraciones en el líquido o el vapor para una o dos destilaciones, ¿no? El tratamiento matemático, usted lo puede hacer como usted quieran. Aquí están las ecuaciones básicas. Usted lo maneja como quiera. Bien, ahora seguimos con, fíjense, estos son presiones de vapores a una temperatura constante. Todo esto, una temperatura constante, porque esta es la presión del componente, ¿okay? De la temperatura del líquido, ¿no? Usted destila, lo calienta y condensa a la temperatura misma, ¿no? ¿Ok? Por eso le dije, es un tratamiento teórico, ¿no? En la vida real, usted destila, lo condensa en otro lado, la temperatura, bueno, es casi la misma inicial, vuelve a destilarlo, lo condensa, la temperatura se mantiene la temperatura del laboratorio, y estas son las temperaturas del laboratorio, las presiones, ¿no? Pero recuérdense que a medida que cambia la temperatura, va cambiando las presiones de vapores. Sí, estas concentraciones, estas constantes van cambiando. ¿Ok? 1050 para el hexano. 1050 para el hexano. Aquí está, este es 80 grados. ¿Ok? Pero si condensamos ahora a 50 grados, estos son los valores que tiene que utilizar ahora. ¿Ok? Es la variación de la presión de vapor con la temperatura. Se trata con la ley de Clausius-Capeyron. ¿Okay? Capeyron. Que lo ustedes verán en físico-química. Me dice que el logaritmo de la presión es inversamente proporcional a la temperatura. Perdón, directamente proporcional, directamente. Me parece que aquí hay un menos, ¿no? Cuando usted tiene el logaritmo, el menos, usted puede voltear esto para arriba y queda positivo, ¿ok? Y esto pasa para arriba, esto se voltea. Es una propiedad de los logaritmos, ¿no? Y también la constante cambiaría aquí. Pero así fue desarrollado por Capeyron y así lo vamos a hacer. ¿Okay? Entonces, si usted grafica el logaritmo de esta presión, el logaritmo versus el inverso de esta temperatura,
¿ok? En grados Kelvin, ¿eh? Grados Kelvin, siempre es Kelvin. Usted debe tener una línea recta, ¿ok? Con pendiente negativa, ¿ok? Si usted hace una integración de P1 a P2, ¿ok? Me quedaría el logaritmo de la presión inicial, la presión final, que sería igual a menos delta H, que es la entalpía de vaporización, delta H de vaporización, entalpía, una constante termodinámica, recuerden, menos 2.3 R, 1 menos T2, menos 1 menos T1. Temperatura final, temperatura inicial. Esta ecuación les sirve para determinar, por ejemplo, si usted cambia la temperatura de T2 a T1, de T1 a T2 y a T1, la presión es P1, ¿cuál va a ser la nueva P2? Que use esta ecuación. O si usted tiene P1 y P2, ¿okay? Y midió T1, ¿cuál va a ser la nueva temperatura cuando yo cambie a P2? ¿Okay? O sea, como si usted tiene 1, 2, 3, 4 variables. Estos son constantes. ¿Okay? La delta H de evaporación no cambia para un componente. No cambia con la temperatura. Está la pendiente. ¿Ok? Bien. Entonces, la teoría vamos a ver algo más práctico. Entonces, aquí tenemos una gráfica para el pentano. ¿Ok? Esta es la gráfica, hecho para atrás, el pentano. Está aquí. La gráfica de esto versus 1 sobre esto convertido en grado Kelvin. ¿Eh? Por 1000. Porque usted al dividir esto entre en Kelvin, 1 sobre Kelvin será 283, 1 sobre 283, 0.00 algo. Pero multiplican por 1000 para que dé un número entero, ¿no? Y aquí sale esto, ¿no? Logaritmo de P versus 1 sobre T por 1000 para que dé un número más bonito. ¿Ok? Me daría entonces una pendiente negativa. ¿Ok? En lo que la pendiente es delta H menos delta H sobre 2.3 R. R es la constante de los gases expresado en calorías. ¿Eh? Calorías mol. Grados Kelvin. ¿Ok? Bueno, que la R pues tiene diferentes unidades. Presión para presión y volumen, para caloría, para joules, para ergios. R tiene diferentes valores según las unidades y eso está en los handbooks. ¿Okay? Entonces, si tenemos esta pendiente, aquí está, es de menos 1,4 por 10 a la 3, con estos valores que están acá. Lo multiplicamos por 2.3 y lo multiplicamos por casi 2, me da 6.400, que es la entalpía de vaporización del heptano. ¿Okay? De esta manera se determinan las entalpías para los que vayan a hacer trabajos físico-químicos, ¿okay? Tesis de algún solvente nuevo o algún producto nuevo. ¿Okay? De esta manera se determina. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a hacer el ejemplo desarrollado en Excel. Todo, a mí me gusta pasar todo a Excel para tener números, para tener un software para resolver problemas en el futuro. ¿Okay? Y para hacer el examen rápido, ¿no? Para no estar equivocándose con las cifras significativas ni los cálculos numéricos. Vamos a ver. Esta tabla, yo la tuve de acá. Me puse a copiar uno por uno, y ustedes lo pueden hacer también. Yo lo hice. Y lo pasé acá, en Excel. ¿Ok? Para tener los números. Aquí está la temperatura en grados centígrados. ¿Ok? Entonces, lo que hice yo, convertí esto a Kelvin. ¿Ok? 273, esto más 273, ¿no? Esto más 273 y lo copié, ¿no? Aquí está copy. Entonces, 1000 entre T, ¿ok? Es decir, 1000 entre esta temperatura, que me da esto y lo copié. Tenemos 1000 entre 3. ¿Por qué 1000 entre T? Porque la gráfica es 1000 entre T. ¿Okay? Para que me salga igual, ¿no? Y aquí tenemos el logaritmo de P, así que aquí saqué para cada hidrocarburo, aquí para el pentano es
El logaritmo de este valor que está acá es esto que está acá. Yo lo copié. Aquí tenemos los logaritmos para pentano, hexano, heptano y nonano. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La gráfica P, así, la gráfica para pentano sería esta gráfica versus esta gráfica que está aquí. Este sería Y, este sería X. Hasta aquí no va a llegar, ¿no? Mira esto que está acá. Yes. ¿Ok? N5 que está. Entonces yo grafiqué esto aquí versus el inverso y me da lo de acá. N igual a 6. ¿Okay? Me dan líneas rectas. Entonces, esa es una otra tarea que tienen que hacer ustedes. Entonces, yo cogí y determiné las pendientes. ¿Ok? Tal como hicieron aquí, ¿no? La pendiente 1, 4. Esto yo, una pendiente, ¿cómo lo hago? Este se maneja Excel en kilometría. Usan el que para calcular la pendiente. Le coge más pendiente de X, esto que está acá, coma Y, esto que está acá. Bueno, X, Y. Y le da el valor de la pendiente. Aquí está. ¿Ok? Entonces, multiplico esa pendiente por 2.3 por 198 y me da, ya me dio, bueno, me dio negativo porque esto es negativo, ¿no? Menos 6.428. Aquí dio 6.400. ¿Okay? Bueno, casi lo mismo. Para para el pentano y este para NC, para el hexano. ¿Ok? 7.666. ¿Ok? Aquí la pendiente, este es menos pendiente que de acá, este es mayor pendiente. ¿Ok? Más para esto también está más acostado. ¿Ok? Bien. Ahora, mi pregunta es, de entre el pentano y el hexano, ¿quién tiene mayor entalpía? Pregunto. Profesor, ¿puede poner el cálculo de la entalpía un momentito? Es que no copié algo de la ecuación. Está en la gráfica esta que está acá. Ajá, esa referencia. Okay. La pendiente, perdón, voy a echar para atrás. La pendiente está aquí, ¿no? La pendiente de esta recta es delta H sobre 2.3R, es lo que tienen aquí, ¿no? Delta H sobre 2.3R. Aquí, parece que aquí está resuelto numéricamente, ¿no? ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Ya lo copió? Sí, Perfecto. ya lo copié. Ok, pregunto, ¿cuál de los dos tiene mayor entalpía? ¿Hexano o pentano? Aquí están los resultados, aquí están. Hexano. Hexano, ¿ok? 7.000 es mayor que 6.000, perfecto. Entonces, me pregunto sería, ¿cuál tiene mayor temperatura de ebullición? ¿Hexano o pentano? ¿Y por qué? Ya saben cuál es el que tiene mayor. Por ahora, ¿cuál tiene mayor temperatura? Fíjense que esto, la entalpía, es la energía necesaria para pasar del estado líquido al estado de vapor, a la temperatura de ebullición. Esa es la definición de la entalpía de evaporación. La energía para evaporarse. Entonces, ¿cuál necesita más energía para evaporarse? ¿Hexano o pentano? Hexano. Perdón, no escuché bien. Hexano. Hexano. Tiene más energía. Entonces, si tiene más energía, ¿cuál tiene más temperatura? ¿Hexano o pentano? De ebullición. El hexano. Hexano. Toda la información que se da ahí, usted todo se la va a ver en fisicoquímica con otro enfoque, ¿no? Esta es la forma en que en el laboratorio se obtienen las cosas, ¿no? Es cuantitativo y yo lo introduzco aquí, ¿no? En Excel. Así que todo te lo va a servir para fisicoquímica. ¿Ok? Muy bien. Proseguimos.
Bueno, vamos a ver ahora el desarrollo de esta ecuación de aquí. Esta es pasar la gráfica y esto aquí para calcular estados iniciales y estados finales. ¿Okay? Usted pueden crear también su Excel. Para todo, una vez que usted domine un problema más o menos numéricamente, háganlo en papel siempre, como están haciendo. Luego lo pasan al Excel. ¿Ok? De acuerdo. Pero tiene que usted dominar eso manualmente. Luego hacen Excel y ve si le sale igual. Si le sale igual, lo archivan. Ya tienen ustedes su Excel. Y como ustedes lo hicieron, ustedes saben cómo usarlo. ¿Ok? El que no lo hace no sabe qué. Como que compra un software y no lee el manual. ¿Qué va a hacer? De nada vale que usted le dé a un compañero esto si nunca lo ha hecho. ¿Okay? A menos que usted le dé instrucciones. Por eso hagan eso. Y cuando usted va a hacer investigaciones, hagan su propio software. Aunque sea en Excel o en C o en Visual Basic. En cualquier, háganlo. Esta es programación. Muy simple, pero es el mismo concepto. Vamos a tener que aprender un lenguaje y hacen esto mismo. Bien. A ver. Entonces, esta es la ecuación para pasar a un estado 1 o 2. Aquí yo hice dos ejemplos. El cálculo de T2, para calcular la temperatura final a partir de una temperatura inicial, si me dan las presiones. ¿Ok? Pues yo tengo la temperatura inicial, una presión inicial. ¿Cuál sería la nueva temperatura si mi presión cambia? ¿Ok? Obviamente, esta es una sola ecuación con 1, 2, 3, 4, 5 variables, ¿no? Me tiene que dar 4 variables. Si no, no puedo resolver nada. O sea, me piden P2, me tiene que dar P1, delta H, T2 y T1. ¿Sí? Entonces aquí hago una tabla con esas variables. T1, T2, o T2 es el desconocido, ¿no? P1, P2, delta H, bueno, y R, ¿no? Y R que es una constante, ¿no? En calorías. Ok, entonces introduzco aquí P2, hago la ecuación esta, ¿no? P2 sobre P1 y luego despejo esto aquí, 1 sobre R, porque multiplica cada uno, despejan. Tienen que ustedes resolver matemáticamente esto y despejar T2 para luego reemplazarlo. Ese trabajo de ustedes también, ¿eh? Aquí, obviamente, aquí primero yo calculé P2 sobre, aquí está la ecuación, P2 sobre P1, ¿ok? Entonces calculé esta pendiente del H sobre 2.3R, que es lo que está acá. Entonces, con esto esto aquí lo pasé, dividí todo esto entre todo esto, me queda 1 sobre T2 sobre 1 sobre T1, ¿ok? Tengo T1, que está acá, me lo están dando. Es una constante, entonces esto lo paso para acá sumando, me queda 1 sobre T2 y saco el inverso. Y me da T2. En grado Kelvin, todo esto está en grado Kelvin. Entonces lo convertí en centígrado. Esto es un software. ¿Okay? Entonces, para otro componente, las delta H van cambiando. Entonces la entropía que varía a diferentes temperaturas, recuerden. ¿Ok? Delta H, aquí está el software. Pero si yo quiero calcular ahora la entalpía delta H, entonces obviamente me tiene que dar P2, P1, T2, T1 y la R esta, ¿no? ¿Ok? Aquí está entonces el cálculo. Yo despejo aquí delta H y tengo otro software acá. Yo voy a subir esto para que hagan su propio Excel, vayan desarrollando despejando sus ecuaciones, ¿no? Despejen ese trabajo de ustedes también. Le tienen que dar 8.300 aquí y 363 bajo estas condiciones. ¿Ok? Entonces hay las tareas pendientes, hay dos tareas aquí. Perdón, un momentito. Las tareas no le voy a poner el número. Eso a mí me enreda. Tarea 1, 2, me falta me comí el 3 y el 5 no lo puse. Esto no cambia. Esta es la tarea de role. ¿Okay?
Desarrolla en una hoja Excel un algoritmo que permite determinar la concentración de cada componente binario a partir de la presión total a una temperatura determinada. Realiza las opciones de presentación apropiadas para su aplicación. Utilizar el ejemplo como modelo. Concentración de cada componente binario. Esto tiene que ver con esta es una tarea, ¿no? De role con la ecuación para resolver esta. ¿Ok? Esa tarea se incluye aquí. Tienen que desarrollar la ecuación esta, ¿no? Ok, yo lo tenía por un lado. No, yo creo que no lo resuelvo. Ese fue en el tablero. Eso se borró ya. Luego vamos a poner aquí 2. Porque hay otro 2. Hay 2 tareas de rol. Ahora me acabo de dar cuenta. Bien. Utilizar el ejemplo de la presentación como modelo. ¿Ok? Entonces, la tarea es realmente este peso que está aquí. ¿Ok? Haga uno, aparezca las presiones puras, sí, esta parte, ¿no? Presiones puras, la presión experimental, pues, X del hexano y aquí el heptano. ¿Ok? Sería este pedazo que está aquí. Sería la tarea. Aquí están todas, la tarea 1 y la tarea 2 de ley de rol. ¿Ok? La tarea lo puse separado para que la vayan haciendo poco a poco. No se compliquen todo, ¿no? Esto debería estar adelante. Voy a mover esta tarea. Tarea, ¿dónde estás? Esto va con la tarea 1. Acá. Aquí está. Roll 1 y roll 2. Bien. Esta es otra tarea de Clasius Capeirón. Capeirón es con Y, ¿no? O con Y. Ya me regañaron aquí. Bien. Bien. Tarea Clasius Capeirón. Desarrolla unos Excel, la gráfica del logaritmo de P versus 1000 sobre T para el pentano y comprueba la figura anterior. Utilice la tabla de presión de vapor de parafinas en TOR. Realice los mismos cálculos. Lo mismo. Para el hexano y comparar las dos gráficas y señalar diferencias y semejanzas. ¿Ok? Entonces esa tarea tiene que ver con la gráfica, ¿no? Esta gráfica está acá. Están pidiendo que usted haga esto. Sí, haga esto mismo que está aquí. Pero hágalo usted mismo en Excel. Porque esto es un PDF. En el examen usted va a usar su Excel. No, el PDF no le sirve para nada. Así que hagan su tarea. Repitan esto en Excel. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Ok? Y en esto no lo puse como tarea, pero bueno. Bien, proseguimos. Bien. Ahora vamos a hablar de punto y aparte. Vamos a hablar de dependencia de la temperatura y la presión de vapor en diferentes fases. ¿Okay? Okay, para hablar del concepto de punto triple.
Entonces ya hemos visto la gráfica de presión de vapor versus temperatura, ¿no? Okay, pero aquí, allá, la tarea es logaritmo de presión versus temperatura inverso en línea recta. Esta es una gráfica de presión versus temperatura. Okay. Así que tenemos este tipo de gráfica. Aquí están incluidos cómo varía la presión con la temperatura de un líquido puro, no de mezcla, de un líquido puro, en estado sólido, en estado líquido y en estado de vapor. ¿Okay? Si, para un compuesto, esto pareciera ser el agua. ¿Ok? Pareciera, a ver, presión 760, si esto es agua. ¿Ok? Entonces tienen agua, ¿ok? A 100 grados, la presión es una atmósfera. ¿Ok? Así que 160, ¿ok? Si usted calienta más el agua, si lo pone en una olla de presión y sube la temperatura, sube la presión y tiene esta parte que está aquí. Si ahora disminuye la presión, le pone a la olla de presión, usted le pone una bomba de vacío y hace la destilación a una temperatura menor, tiene esta gráfica acá. Al final, esto ya un estudio ya se ha hecho. Ya todo el mundo hizo su doctorado en esta cosa y eso está requete publicado. Entonces, aquí tenemos la gráfica de la línea de equilibrio entre el vapor y el líquido para el agua a diferentes temperaturas. Esta línea que está acá. ¿Okay? Es decir, si usted tiene esta presión, 500, ¿cuál va a ser la temperatura de ebullición del agua? Esta que está acá. ¿Okay? Anda como por 60 grados. Esto sale del glacioscaperón, exactamente glacioscaperón, pero de una manera, aquí no hay logaritmo ni inverso ni nada. ¿Okay? Si yo sobrecaliento el agua, la presión ahora va a ser mayor de 760. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si yo enfrío esto, el agua? ¿Okay? Entonces yo tengo una gráfica ahora de líquido y sólido. Esta es la línea de fusión. ¿Okay? A esta temperatura yo solamente tengo líquido. A esta temperatura yo solamente tengo sólido, tengo hielo. ¿Okay? Y aquí cerca de cero está el cambio de 0 grados centígrados cerca, que es 0,98. Yo tengo el cambio de líquido a sólido, de la temperatura de fusión. Fíjense que la presión no influye mucho sobre la temperatura de congelamiento. Sí, el agua a diferentes presiones es casi cero. Pero el vapor no, el vapor varía a mayor temperatura, mayor presión. ¿Ok? Porque en lugar del líquido, el hielo y el líquido no se comprimen mucho, pero el vapor sí se comprime mucho. Por eso tiene esta gráfica aquí. ¿Ok? Si yo bajo la presión por debajo de 4 torr, ¿ok? Entonces, si yo tengo el vapor, yo estoy aquí a 100, a 20 grados, yo tengo vapor. Si yo comienzo a enfriar a baja presión, paso de vapor a sólido. Esta es la gráfica de sublimación, sólido a vapor. Entonces, esta es la línea de sublimación. Esta es la de evaporación y esta es la de fusión. Y todos se juntan en un solo punto. Se conoce como el punto triple. ¿Ok? Y ese punto es característico de cada componente puro. El agua tiene su punto triple a 0.098. Eso es esta propiedad intrínseca de la materia, el punto triple. ¿Ok? Como también es la temperatura de ebullición, pero estamos viendo que está cambiando con la presión y la temperatura. Pero esta es una constante. Aquí cruzan las tres gráficas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el handbook ustedes ven temperatura de ebullición, de fusión,
punto triple, ¿ok? Es una propiedad más. Bien, aquí ahora vamos a introducir el concepto que ya hemos visto de platos teóricos, ¿ok? En los procesos de destilación. Habíamos quedado que en una destilación, esto de aquí, por ejemplo, es una torre de destilación, muy parecido a lo que se usan las torres de destilación en una refinería. Te pone petróleo aquí, ¿ok? Entonces tiene diferentes cámaras y en cada cámara se van recopilando los más volátiles, menos volátiles, así. Usted tiene una fracción de la columna que tiene, por ejemplo, gasolina, tiene diésel, tiene querosín, así sucesivamente. Muy parecido. Esto, en una refinería esto tiene como 5 pisos de altura, ¿no? Pero aquí vamos a introducir el concepto de platos reales y platos teóricos. O sea, aquí tenemos un líquido, una mezcla. Destilamos, ¿ok? Llega a esta cámara y se condensa, ¿no? Se condensa aquí. Se vuelve a evaporar, pasa a esta cámara y se condensa. Vuelve a evaporarse, pasa a esta cámara y se condensa. Vuelve a destilar, se condensa. O sea, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 cámaras, que pueden ser 4 etapas de destilación, 4 platos reales. ¿Okay? 4 platos reales. ¿Okay? Físicamente, o 4 platos físicos, 1, 2, 3, 4. Sin embargo, eso puede que no sea cierto, porque usted destilando, aquí se condensa aquí, vuelve a destilar otra vez. Aquí ya entró con 2 destilaciones, aquí sube, aquí se condensó, aquí vuelve a caer, vuelve a subir. ¿Okay? Entonces los platos físicos no son realmente platos reales finales o platos teóricos. ¿Okay? Aquí tenemos 4 platos físicos, aquí puede haber 10 o 20 platos teóricos al final. ¿Okay? Pero lo importante es que estamos usando el concepto de destilación para introducir el concepto de platos. Y eso se usa mucho en cromatografía. ¿Okay? Vamos a ver que hay cromatógrafos que tienen miles de platos. Y aquí nada más vemos 4 nada más. ¿Okay? Bien. Entonces, obviamente, los más volátiles están acá arriba. Aquí puede estar, por ejemplo, bueno, más liviana de gasolina. Aquí sale, por ejemplo, el butano, algo de pentano, algo de butano y algo de pentano. Pues está aquí. ¿Okay? Los pentanos saldrían acá con butanos mezcladitos. Ya el butano ya es un gas, ¿no? El más volátil, eso se conoce como spirit, ¿okay? O éter de petróleo, una mezcla muy volátil. Entonces aquí ya tendremos gasolina, es de C5, incluye pentano, puede llegar hasta C8 octanos, ¿eh? Algo de C10. ¿Okay? Te viene el diésel por aquí y aquí algo de querosín. ¿Okay? Por aquí había otros, aquí pueden tener ya los aceites lubricantes. ¿Okay? Y al final lo que queda es el residuo que se llama el búnker, ¿no? Búnker. Y si usted le saca el concolón al búnker, le queda entonces la resina que es el alquitrán, ¿no? Y todo esto sale del petróleo. Y en la gasolina puede haber 500 componentes. Imagínate cuántos componentes tiene un petróleo, ¿no? Así que hablar de que un petróleo puro, eso no tiene ningún sentido, ¿no? El petróleo siempre está en una mezcla, ¿no? Miles de compuestos. Muy bien, entonces, platos físicos, ¿ok? Y platos teóricos. Entonces vamos a un ejemplo un poco más práctico. Vamos a ver aquí. Algunos tipos de columnas de destilaciones, ¿no? Tenemos, aquí me faltaría el normal, el
Voy ya, un momentito, voy bien para atrás. A ver, no, aquí tengo, aquí hay 3. Voy para atrás. Un momentito. No se vuelve, no pierdan la vista. Ok. Aquí tenemos un aparato de destilación simple. Okay. Aquí la columna es muy corta. Esta sería la columna de destilación. Esta columna se puede cambiar y poner columna más larga, ¿no? Este sería, en teoría, un plato. Destila y condensa. Ya. Un plato físico, ¿no? Un plato físico. ¿Ok? Pues recuerda, usted puede hacer esta destilación más lenta, de modo que aquí se destila y se condensa. Se destila y se condensa y pueden tener 2 o 3 platos teóricos, pero un solo plato físico, ¿sí? Y físicamente no hay uno. Vamos a cambiar ahora. Nos vamos aquí. Entonces, la columna, puedo poner una columna más larga, ¿ok? Que puede ser un Vigreux. El Vigreux, aquí se destila y se condensa, ¿ok? Vuelve a destilarse y se condensa aquí. Vuelve a destilarse y se condensa. Y esta aumenta la cantidad de platos físicos y por lo tanto los platos teóricos, ¿ok? Entonces, usualmente los platos teóricos son más que los platos físicos. Porque entre un plato físico y otro plato físico usted puede tener 2 o 3 destilaciones, fraccionamientos aquí, ¿no? Entonces los platos teóricos son más que los platos físicos. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y ya más los acá, ¿no? Todo esto redondo. Como 8 a 10 platos físicos. ¿Ok? Pero realmente estos no son platos físicos, ¿no? No están bien separados. Este es una columna con agujerito ahí nada más. O voy a poner perlas de vidrio aquí. Entonces le da entre más vidrio, entre un vidrio y otro, se condensa y evapora, se condensa y evapora. Y esto aumenta la cantidad de platos físicos. Y por tanto va a aumentar la cantidad de platos teóricos. Una esponja metálica, te pone un metal enrollado aquí, un alambre enrollado aquí. ¿Okay? Y aumenta también. Esos son algunos trucos para aumentar la cantidad de platos. Y aquí están algunos datos. El Vigreux que está acá tiene platos teóricos ya determinados experimentalmente del orden de 2.5. ¿Okay? Es que supuestamente esto destila aquí y esto destila acá. No necesariamente. Puede que se destile y aquí condense y aquí 2 y 2.5 veces. Eso también depende de la temperatura en la cual usted hace esto. Si lo hace rápidamente, hay menos platos. Si lo hace más lento, para que sube y va aumentando la cantidad de platos. ¿Ok? No es una ciencia muy exacta, pero bueno. Lo importante es que el Vigreux tiene unos 2 a 3 platos teóricos. Las perlas de ebulliciones, unos 5. Y Helipack, el Helipack que está aquí, tiene unos 13 platos teóricos. ¿Y para qué me sirve esto? Usted con 2.5 platos teóricos, usted puede separar 2 compuestos que tienen 60 grados. Sí, usted no puede separar ni el metanol ni el etanol con una destilación. Y eso que esto es con una destilación fraccionada, Imagínense una que no tenga fraccionada, de una sola. Entonces muchos quieren destilar, separar esos productores de alcohol, ¿cómo se llama? Clandestino, que producen alcohol fermentando lo que sea, producen alcohol mezclado con metanol, pero ellos lo destilan para purificarlo. ¿Okay? Si 2.5 platos teóricos separan 2 compuestos con 60 grados de diferencia, y el metanol tiene 40 y tanto, y el metanol tiene, hay diferencia de 4, 5, 6, 30 grados apenas, 30 y pico de grados. No hay manera de separar con una destilación simple.
el metanol del etanol. ¿Ok? Por lo tanto, no hay manera de eliminar la contaminación de un destilado, de una bebida alcohólica clandestina contaminada con metanol. No lo va a separar una destilación. ¿Okay? Necesitaría por lo menos 5 platos, ¿okay? Para separar 36 grados. Esto más o menos ya comenzaría a separar el metanol del etanol. ¿Okay? Sería algo como esto, ¿no? Y ninguno va a ser un laboratorio clandestino usando algo tan sofisticado como estas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve? Para que sepas que según esta tabla no compren bebida fermentada clandestina, ¿no? ¿Okay? Para aumentar la fermentación usan ácidos sulfúricos, muchos usan ácidos sulfúricos para aumentar la fermentación y al final el ácido lo que hace es producir más metanol. ¿Okay? Y al destilan, eliminan sí el ácido, pero no separan el metanol del etanol. Por supuesto, un Helipax con 13 platos teóricos ya puede separar 2 compuestos con 17 grados. ¿Okay? De diferencia de temperatura. Entonces, esta es mucha diferencia. Muchos compuestos que tienen 1 o 2 grados nada más de diferencia de temperatura. Ninguna destilación le va a poder servir para separarlo. No hay manera. No hay manera. ¿Ok? Bien. Para eso se usan otras técnicas de separaciones, ¿no? Veremos más adelante. Entonces, si usted quiere separar 2 compuestos que tienen 108 grados de diferencia con un plato suficiente, es decir, una destilación sencilla, en teoría, ¿no? Con un plato, usted puede separar satisfactoriamente, ¿no? Está hablando de 95, 99% de separación. 2 compuestos que tengan 100 grados de diferencia, digo. Imagínense, mucho. Ya con 72 grados necesitan 2 platos. 36 metanol, etanol, por ahí anda. 5 platos. 20 grados de separación de 2 compuestos, necesitaría 10 platos. 10 grados, 20. 2 grados, 100 platos. No hay ninguna destilación que tenga 100 platos, ¿no? Teórico, bueno, a menos que sea una super columna de 5 o 10 pisos. ¿Okay? Pero, por ejemplo, en el caso del petróleo, que tiene miles de compuestos, olvídense que una columna de fraccionamiento de una refinería va a ser para todo. ¿No? Imposible. Siempre la gasolina va a ser una mezcla. No hay nada que hacer ahí. Bien. Esto es lo mismo. Aquí vamos a ver la separación, gráfica de separación de un compuesto en las diferentes etapas o fases. Sí, esta es una gráfica de temperatura de fusión. Este con un compuesto, como ya han hecho ustedes experimentos de determinación del punto de fusión, ¿no? Cogen un compuesto y lo van calentando, van midiendo la temperatura y ven la temperatura en que cambia, se funde el compuesto, ¿no? Pero esto se hace con un aparato que es un analizador de temperatura diferencial. ¿Ok? Es un aparato que en el cual te pone una muestra y comienza a medir la temperatura en el tiempo. ¿Ok? Y crean este tipo de gráficas. Y se ven todos los procesos de cambio de fases que hasta ahora hemos visto. Por ejemplo, aquí tenemos un sólido. ¿Ok? Prendemos el equipo y se comienza a calentar. ¿Ves? Esta es la temperatura, comienza a calentarse, comienza a calentarse. Este de aquí es una mezcla de 20% de naftaleno y 80% de alcanfor. ¿Ok? O sea, aquí está la temperatura ambiente, 25 grados más o menos. Comienza a calentarlo y comienza la temperatura a subir. ¿Ok? Por supuesto, se está calentando. Luego se mantiene constante porque mientras pasamos
de una fase a otra, la temperatura es constante. Porque si pasamos de temperatura de líquido a vapor, en la etapa de evaporación, la temperatura es constante. Si usted calienta el agua, va subiendo hasta que llega a 100 grados y hasta que no se evapora todo el agua, no va a subir la temperatura. Claro, si usted le mete candela a la estufa o si va a tener agua sobrecalentada, ¿no? Pero si lo hace moderadamente, se mantiene constante. Aquí tenemos temperatura constante de sólido a líquido. ¿Ok? Entonces, esta aquí es la temperatura de fusión. Se mantiene constante. Luego aquí comienza, ya tenemos líquido, comenzamos a calentar el líquido. ¿Ok? Esta pendiente es el calor específico de fusión. Ahí está. ¿Ok? Entonces, aquí se va calentando la mezcla, el camfor con naftaleno. Y luego aquí hay un cambio de fusión. Fíjense que aquí no se mantuvo constante. Esto es un líquido que pasa de una etapa a otra etapa. Aquí ya se pondría a evaporar, pero como una mezcla, la temperatura no va a ser constante. ¿Por qué no es constante? Porque primero se evapora uno, mientras se evapora uno, el más volátil se va enriqueciendo el otro, y así que no tenemos una temperatura constante, sino que una pendiente, un cambio de pendiente. ¿Ok? Entonces, si fuera un compuesto puro, tendríamos fusión, líquido, fusión, líquido, evaporación, vapor. ¿Ok? Aquí tenemos una mezcla. Entonces, a partir de esta gráfica, yo puedo medir la concentración, porque el cambio de pendiente, esta pendiente aquí y esta aquí, es una medida de la concentración. ¿Okay? Si hubiese menos naftaleno, probablemente esto sería algo así, y un cambio pendiente más chiquitito. Entonces, aquí yo puedo hacer análisis cuantitativo y puedo medir cambio de fase. Aquí estoy midiendo el punto de fusión del campo furio. Aquí tenemos un punto de fusión eutáctico. Entonces, esta es una técnica que muy poco se usa en Panamá. Solamente el Centro de Técnicas Nucleares lo usó un tiempo para determinar variables de la cerámica, para datación de cerámica. No, pero ya se dañó el equipo y no hay más en Panamá. No se usa esto. Que la profesora Maritza lo utilizó en su tesis para determinar cambio de fase de los cristales líquidos. ¿Okay? Panamá no usamos mucho este equipo, pero es un equipo que permite determinar concentraciones y cambio de fases intermedios, ¿ves? Punto eutéctico, cambio puro. ¿Ok? ¿Midiendo qué? Temperatura nada más y en el tiempo. Fíjense, un aparato muy sencillo. ¿Okay? Realmente este es un aparato de fusión. ¿Okay? Prograficado. Mira toda la información que sale aquí. ¿Okay? Disculpe, había dicho que si la pendiente era más chica. Si hubiera cambiado la concentración esto aquí cambia. ¿Okay? Porque este es una mezcla. ¿Ve? Aquí ya está puro. Esta es la pendiente del algodón puro. Pero esta pendiente que está aquí es de la mezcla. Y esta pendiente cambia con el porcentaje. Así que midiendo la pendiente y graficando concentraciones, te pasa una curva de calibración. Pero solo midiendo temperatura. ¿Están viendo? ¿Okay? Claro, es un aparato costoso porque tiene que reproducir esto siempre bien. Pues si calienta muy rápido, cambia la pendiente también, ¿no? Tiene que estar bien reproducible el equipo. Se llama un equipo analizador diferencial, de entalpía diferencial o temperatura diferencial. Estamos midiendo diferencia. Aquí también se puede determinar, por ejemplo, la delta H, sí, la derivada de esto. ¿Okay? Y tener picos aquí.
Aquí este es 0, aquí hay un pico, otro pico, tenemos picos. Entonces se puede hacer mucha matemática a partir de esto. Pero no vamos a entrar en estos detalles. Porque solo queremos que vean que midiendo parámetros sencillos termodinámicos, temperatura y tiempo, podemos determinar cambio de fases, puntos intermedios, temperaturas de cambio de fase también, temperatura de fusión, temperatura de ebulliciones, de mezclas y de compuestos puros. Midiendo solamente temperatura, fíjense. Así, para hacer ciencia, esto necesita equipo de $1 millón. Con equipo sencillo, claro, muy bien pulido, se puede hacer cosas. Entonces, lo importante es que usted vaya al laboratorio y mida. Por eso es importante que estén los laboratorios abiertos. Usted usen los equipos, usen equipos, midan. Y usted puede descubrir cosas interesantes con equipos sencillos. Sí sabe lo que está haciendo, ¿no? ¿Ok? Y aquí tenemos un sistema, una gráfica, ¿no? de cambio de fases al mezclar naftaleno con naftol, ¿no? Aquí esto que era alcanfor y naftaleno, ¿no? Y esto aquí es naftol. Bueno, una mezcla de dos sólidos, ¿no? Tenemos dos sólidos. Aquí tenemos un sólido, 30% de naftaleno y naftol, ¿no? Un sólido. Aquí, estamos aquí. Lo fundimos, tenemos líquido. La temperatura es constante, ¿no? O sea, en este punto, esta es la nueva temperatura, ¿no? Fundimos, tenemos esta composición ahora, 50. ¿Ok? Una vez que está precipitado, lo volvemos a fundir, ¿ok? Y lo vamos a condensar y vamos enriqueciendo, ¿no? ¿Ok? Esta es una gráfica de enriquecimiento sólido-líquido. El que habíamos visto antes era de líquido-gas, vapor, pues. Dan gráficas también de este tipo, ¿no? Negativo así o positivo acá. Bueno, entonces, este tipo de gráfica me dice que a medida que yo fundo y precipito, yo voy enriqueciendo el compuesto más, no más volátil, sería de menor temperatura de fusión. En este caso, el naftaleno es más, tiene menor temperatura, es más volátil, ¿no? En este caso, es más fusionable, un fenol más polar, necesita más temperatura. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, aquí yo tengo una manera física, es un diseño, un equipo sencillo para hacer esto que está aquí de una manera continua. Este es un analizador de fusión de zonas, se llama fusión de zonas continuas. Okay. Aquí, por ejemplo, yo tengo una mezcla de un sólido con otro sólido. ¿Ok? Pudiera ser naftol con naftaleno, ¿no? ¿Okay? Y esto es un calentador, ¿ok? Un heater. Lo tengo acá arriba, primero, acá arriba. Se calienta y se funde esto. El compuesto más insoluble se queda abajo, ¿no? Aquí se fundió el compuesto insoluble se quedó acá abajo, ¿no? Esto lo bajo aquí, ahora se funde el que está abajo, el insoluble se precipita. Bajo más esto, queda aquí, el insoluble se va precipitando, ¿ok? Y al final, cuando esta cámara llega hasta acá abajo, aquí abajo se va depositando el compuesto sólido, pero que tiene que ser insoluble, ¿eh? Esto no va a ser, este ejemplo no es válido. Este es un compuesto insoluble, puede ser bueno, algo que al fusionarse esto, la mezcla, precipite. ¿Ok? Compuesto insoluble. Entonces lo que tiene que hacer es calentar esto y bajándolo poco a poco. Y al final usted tiene el compuesto impuro acá abajo precipitado. Una técnica de separación. ¿Ok? ¿Ok? Eso se usa más industrial. A nivel laboratorio, los químicos no usamos eso, ¿eh?
Pero es una técnica que se usa en la industria y ustedes pueden terminar trabajando en una industria, porque sepan, bueno, en qué se basó esto. Este es el fundamento. Aquí tenemos otra técnica de concentración que es parecido a esto, pero este es una columna helicoidal. Aquí tenemos la mezcla original, aquí, ¿no? Esto sí se funde y precipitó. Esto le da vuelta, esto está dando vuelta, ¿ves? Entonces, aquí viene un material fresco, se funde y precipitó. Otra vuelta, se funde y al final de dar tanta vuelta, el compuesto impuro se acumuló en la última columna. ¿Ok? Entonces, esta es la parte de la ingeniería de la aplicación de un principio de fusión, de separación por cambio de fase. Líquido, en este caso sería sólido, 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 líquido. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Aquí tenemos las ventajas de una destilación al vacío que habíamos visto al principio. Este es un equipo de destilación al vacío en la cual aquí en el colector aquí tenemos una bomba vacío. Así que la presión de esto es menor a la atmosférica. ¿Okay? Entonces habíamos visto cómo, bueno, aquí estaba, ahí lo tenemos arriba, tenemos presión y temperatura, ¿no? Aquí la presión está acá, al otro lado la presión estaba acá, ¿no? Pero habíamos quedado que la temperatura y la presión, ¿okay?, van variando y la pendiente de cada compuesto es diferente. ¿Ok? Eche para atrás, o eche para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Una de las tareas de ustedes. Aquí está, ¿no? Tenemos un compuesto A, tiene una pendiente diferente, pero aquí es el logaritmo de P y de tero, pero si no lo ponemos al revés, esto se queda pata para arriba, pero las pendientes son diferentes. Entonces, diferentes pendientes tienen ciertos beneficios, ¿ok? Que vamos a verlo aquí, en este aparato de tecnología ingenieril. Ok. Tenemos el compuesto A, que tiene esta variación, tiene esta pendiente, y el compuesto B tiene esta pendiente. A mayor presión, mayor temperatura de ebullición, ¿no? Esto lo otro es positivo, ¿no? A medida que usted disminuye la presión, si usted aumenta la bomba al vacío aquí, aumenta el vacío, usted va de acá hacia acá. Va en esta dirección. ¿Ok? A una presión normal, la diferencia de temperatura es esta. Es pequeña. Es difícil la separación. Hemos visto que entre más pequeña la diferencia de temperatura necesita más platos teóricos. Y este es un plato muy sencillo, ¿no? Sencillo. Así que al hacer el vacío, ¿ok?, el cambio de pendiente hace que ahora a esta presión reducida, la diferencia de temperatura y ebullición es mayor. A mayor temperatura, un plato sencillo es capaz de separar mejor. ¿Ok? Entonces, disminuyendo la presión, yo puedo separar mejor los dos componentes A y B. Acá. ¿Ok? Porque primero tiene mayor diferencia de temperatura y es más fácil su separación, ya lo hemos visto. Y segundo beneficio es que a menor presión las temperaturas de ebullición son menores y se descomponen menos, porque hay muchos compuestos que se descomponen a la temperatura de ebullición. Si usted va a los handbooks, los manuales, usted ve temperatura de ebullición y le ponen ahí descomposición. No aparece ninguna temperatura. Entonces, para evitar que se descomponga, usted hace una destilación a presión reducida y puede hacer una destilación. Ese compuesto que se descomponía, ya lo puede usted destilar. ¿Ok? Entonces, esta es la parte física, la ingeniería, y esta es la parte teórica. Este es el fundamento. Clases capero. Okay. Bueno, y con esto vimos el material para el segundo parcial. Ya tenemos un primer parcial. Okay. Ya tenemos hasta la fecha, todo el 30 de abril, decía ahí.
y este material para el segundo parcial, que vendrá después. Tendremos tiempo para poder desarrollar con calma ese material. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto terminamos la clase de hoy con este material? Yo se lo voy a subir ahora mismo. ¿Ok? Voy a salvar esto. Entonces, el parcial primero va a ser el 30 de abril, que habíamos quedado, ¿no? Tiene material, pueden hacer su consulta. ¿Ok? A comenzar en la próxima clase, consulta, me lo pueden hacer o me lo hacen por el Classroom o el email. ¿Ok? Y las dudas lo discuto en clase para que todo el mundo pues saque provecho de eso. Bien. Entonces, terminamos hoy. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces nos quedaríamos viendo el próximo miércoles. Vayan repasando su material, el primer parcial, las dudas, para ir resolviéndose, ¿no? Entonces quedamos para el próximo miércoles. Chao. Chao, Chao, profesor. Semana. Hasta luego, bro. Hasta luego. Un placer que me hayan visto, perdón de haberlos visto. Algunos, otros no. Pero muchos están apagados, no los veo.